En esta parte seguimos con los trastornos de la hemostasia, en esta segunda parte. Estábamos hablando de los trastornos adquiridos de la coagulación, como son las hemofilias. La hemofilia se diagnostica por la demostración de un nivel bajo de actividad del factor 8 del factor 9 aislado en ausencia de otras condiciones. ¿Cómo se hace esto? Si el tiempo parcial de tromboplastina activado está prolongado y se corrige cuando se mezcla con plasma normal, significa que estamos ante una deficiencia de factor 8-9 y eso significa una hemofilia, ¿no es cierto? Una variedad de mutaciones pueden ser las causantes. El factor 8, ¿y cómo se trata esto? Bueno, se trata administrando factores 8 o 9 derivados del plasma. Esos son los crioprecipitados, digamos, en que el tremendo volumen que estos pacientes requerirían se reduce y se congela, digamos, porque si no tendríamos que darle enormes volúmenes de plasma a los pacientes que no podrían manejar por la sobrecarga de volumen. Así que entonces el tratamiento, como decía antes, es por administración de factores 8 o 9 derivados del plasma o recombinantes, son la nueva forma que son un tratamiento mucho más adecuado. Y este tipo de tratamiento es el pilar del tratamiento de las hemofilias. El estándar de cuidado para muchos individuos con hemofilia severa es la profilaxis primaria, que implica que a la edad de 4 años los niños con este tipo de hemofilia comienzan a darse las infusiones de factor 8 o 9, si fuera el caso, 2 o 3 veces a la semana para prevenir el sangramiento recurrente en las articulaciones. En casos selectos o en hemofilia no severa, los factores se pueden dar antes de actividades de alto riesgo, por ejemplo, cuando los pacientes van a hacer deporte, jugar al fútbol, o según necesidad para los episodios de hemorragia, por ejemplo, ante una intervención quirúrgica, etc. Los factores 8 y 9 recombinantes tienen una vida media extendida, por los que pueden permitir intervalos de dosis más extendidos en pacientes que son tratados en forma profiláctica. Y los pacientes con hemofilia leve pueden responder a tratamiento intravenoso o intranasal de acetato de desmopresina según necesidad. Ahora, cuando se dan estos factores, se desarrollan muchas veces inhibidores de los factores y cuando eso sucede, los pacientes dejan de responder a las dosis habituales. Por lo tanto, es posible superar títulos bajos de inhibidores dando grandes dosis de factores cuando todavía no se han desarrollado grandes niveles. Y el tratamiento de sangramiento en presencia de tipos altos de inhibidores requiere infusión de un complejo protrombina activado o factor 8 activado recombinante. La tolerancia a la inhibición se alcanza dando grandes dosis, 50 a 300 unidades por kilo factor 8 endovenosas diariamente por 6 a 8 meses, y esto es exitoso en erradicar el inhibidor en el 70% de los pacientes con hemofilia A y en el 30% de los pacientes con hemofilia B. De más está decir que el tratamiento de la hemofilia, tanto A o B, debe hacerse o deben hacer los hematólogos o en estrecho contacto con los hematólogos. Otro tratamiento de coagulación bastante menos frecuente que los anteriores es la enfermedad von Willebrand, que es un trastorno hemorrágico causado por una deficiencia o un defecto del factor de von Willebrand. Y este factor es crítico en las etapas iniciales de la coagulación de la sangre, actuando como un puente para la lesión de las plaquetas. Y también actúa como un transportador para el factor 8. Hay varios tipos de enfermedad von Willebrand. Entre el 75 y el 80% de los pacientes tienen un tipo 1, que es una anormalidad cuantitativa de la molécula de von Willebrand, que habitualmente no presenta una mutación causal identificable en el gen del factor de von Willebrand. El tipo 2 se ve en el 15 a 20% de los factores con esta enfermedad, de los pacientes con esta enfermedad, y este tipo 2 se subdivide en el tipo 2A y en el 2B, en donde hay un defecto cualitativo en la molécula de von Willebrand, y también existen los tipos 2N y 2M, que son debidos a defectos en el von Willebrand que disminuye la unión al factor octavo o a las plaquetas respectivamente. El tipo 2 El tipo 2N de von Willebrand se asemeja clínicamente a la hemofilia A, con la excepción de una historia familiar que muestra mujeres afectadas. Eso es lo que hace la diferencia, porque la hemofilia, las mujeres nunca están afectadas. El nivel de actividad del factor octavo está marcadamente disminuido y la actividad el factor de von Willebrand es normal.
El tratamiento, bueno, la desmopresina es el tratamiento para formas leves del tipo 1 y para algunos casos de tipo 2, pero no debe ser usada en el tipo 2B. Em, se puede administrar factor de von Willebrand para los tipos 2 leves y para los sangramientos mayores del tipo 2. Y la desmopresina causa la liberación del factor de von Willebrand y factor octavo desde los sitios de almacenaje, produciendo aumentos del factor de von Willebrand y del factor octavo. Los anticoagulantes lúpicos no causan sangramiento. Es un tema. Son llamados así por su prevalencia aumentada en la enfermedad del tejido conectivo, aunque pueden estar presentes en individuos con infecciones subyacentes, inflamación, neoplasias malignas o individuos asintomáticos de la población general. ¿Por qué están metidos en esto? Porque producen prolongación de los tiempos de coagulación por su unión a proteínas asociadas a fosfolípidos, que son un componente necesario de coagulación. Esto puede producir preocupación en el sentido que interpretamos como esta prolongación como riesgo de sangramiento y por lo tanto hay que tenerlo esto presente, pero en general lo que se ha visto es que no causan sangramiento. Ahora, otras causas de sangramiento, bueno, la tercera causa de sangramiento son las anormalidades de la vasculatura y de los tegumentos que pueden llevar a sangramiento a pesar de una hemostasia normal, ¿no es cierto? Y estas causas pueden ser congénitas o adquiridas. Las causas congénitas son el síndrome de Ehlers-Danlos, la osteogénesis imperfecta, la enfermedad de Osler-Weber-Rendu y el síndrome de Marfan. Y las adquiridas, bueno, están ahí las amiloidosis primaria y secundaria, las vasculitis, el escorbuto que habíamos visto anteriormente, y el adelgazamiento de los tegumentos por uso prolongado de corticoides o por el envejecimiento. Así que aquí una de las causas importantes de tener presente que la deficiencia de vitamina C puede ser una causa importante en los adultos mayores, no tanto llegando a escorbuto, pero sí produciendo una disminución de la unión de las células del endotelio vascular y esto produce microsangramientos que se manifiestan como petequias. Y el envejecimiento normal, aunque no sea con disminución de vitamina C, también produce esta situación. Entonces, muchos adultos mayores presentan estos síndromes petequiales por esta situación. Y el otro en pacientes que, como dice ahí, el uso prolongado de corticoides, en pacientes que están siendo tratados con tratamientos crónicos con corticosteroides, como pacientes que tienen enfermedades del mesénquima, del tipo de lupus u otras enfermedades. Así que eso hay que tenerlo presente en este tipo de pacientes. Y eso sería lo que queríamos comentarles con respecto a los trastornos de la hemostasia. Muchas gracias.